Bueno, y aquí estamos de vuelta después de este pequeño corte de comerciales con un invitado muy especial, como les prometimos, el doctor Omar Guerrero. Buenos días, gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. No, siempre agradecido y muy feliz de estar nuevamente aquí en el canal. Siempre que tengo la oportunidad de sentarme aquí me siento muy contento de estar con ustedes y bueno, con un nuevo tema hoy en día. Bueno, me gustaría que te presentes un poquito, de pronto que nos digas qué haces, a qué te dedicas, de qué parte vienes hoy al canal. Bueno, la última vez que vinimos a promocionar una cuestión de arándanos, un proyecto que tenemos nosotros, pero hoy venimos en otra cuestión, en otro tema. Estamos impulsando un webinar que se está haciendo con la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, un webinar al cual fuimos invitados desde el Observatorio de Liderazgos Políticos de América Latina de la Universidad de Buenos Aires, al cual tengo la enorme oportunidad de pertenecer desde el OLPAL. Entonces estamos impulsando este espacio. Es un espacio donde vamos a hablar de redes, política y algoritmos, de analizar si hay un cambio en la democracia o de pronto hay una crisis en el discurso, todos esos elementos tan importantes. Y también quiero que empecemos a abrirnos a los nuevos espacios, pero también analizando cómo ha sido ese avance desde cuando una caricatura salió por allá en un periódico criticando un gobierno a lo que hoy en día son las redes sociales, ya casi 200 años de historia. Bueno, nos dice que este espacio muy interesante sobre redes, política y algoritmo, ahí están viendo en pantalla cómo va a ser la cuestión, pero ¿quién más sino usted que nos pueda explicar cómo podemos asistir precisamente a este espacio? ¿Va a ser virtual? ¿Va a ser presencial? ¿Cómo son los horarios? ¿Quiénes pueden participar? ¿Tenemos público abierto? ¿Cómo es esta cuestión? Bueno, el espacio se va a realizar el día 5 de marzo, va a ser un espacio como lo pudieron ver ahí en la publicidad de manera virtual, están cordialmente todos invitados, vamos a hacer una cuestión muy pedagógica, incluso vamos a abrir un espacio, una parrilla de preguntas. La idea es que las personas interactúen con nosotros, ingresen al espacio y que entiendan cómo las redes sociales no son lo de ahora, sino vienen con un antecesor, que son muchos elementos como como un canal de televisión que nos permite tener la información como la tenemos al acceso hoy en día. Bueno, yo quisiera chismosear. Yo sé que pues muchos de estos temas los vas a explicar en el webinar, en esta reunión a la que ustedes pueden asistir directamente, pero bueno, me gustaría hacer varias preguntas porque uno es curioso. Y por ejemplo, ahí en el flyer que vimos ahorita en pantalla, se veía que ibas a tratar también algunos temas de influencers, ¿no? Y es algo que se ha visto mucho en este año electoral, que los candidatos han hecho uso de las redes sociales y en parte se han vuelto como un poco influencers, ¿no? Muchos de los candidatos que hemos entrevistado aquí, y quisiera saber pues tu opinión personal al respecto, si realmente un candidato gana en redes sociales porque tiene buenas ideas o simplemente quien conoce mejor el algoritmo. Claro que sí, la política del TikTok, dicen por ahí. Exactamente. Hoy en día estamos a un clic de poder ver muchas propuestas, a una bajadita del dedo de poder ver muchos candidatos, y eso es lo que queremos analizar en este espacio. Como un influencer que tiene la intención de llegarle a una persona con un video en una plataforma, mostrando algo divertido, mostrando algún tema interesante para analizar, puede lograr que esa persona salga del celular, salga del computador y vaya y le ponga un voto en las urnas. Entonces, hemos visto que muchos influencers, de hecho, en el 2022 vimos el crecimiento de una persona con el TikTok, que lo llamaron el rey del TikTok, Rodolfo Hernández, y ahorita podemos seguir viendo como ejemplo está en la costa atlántica este muchacho Pechiplayer, que está muy sonado, está Felipe Zaruma. Entonces hay varios influencers que están mostrando ahorita un proyecto que va de un video, de un proyecto, de un perfil en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, a salir a poner a votar a la gente el 8 de marzo, que bueno, ese es el gran reto que tienen hoy los influencers, pero creo que también están dándolo de una manera interesante la jugada.
Y hablando también un poco de este espacio que se va a dar, ¿cómo fue la invitación precisamente hacia usted para que participara en este espacio? ¿Cómo fue esta invitación? ¿Cómo termina aceptando usted? Y también le quisiera preguntar si esta charla termina siendo muy buena, como creo que va a ser, ¿no van a abrir de pronto un espacio más adelante o esta es la única que se va a hacer precisamente? Bueno, yo siempre agradezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, a la Escuela de Ciencias Jurídicas, porque siempre han sido muy atentos en las invitaciones que se me han presentado en diversos espacios como podcasts, entrevistas que hemos tenido, capacitaciones, y este espacio nació en una invitación de un observatorio que se genera en Argentina, un grupo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Políticas, liderados por el docente Mariano Franchini, inician el Observatorio de Liderazgos Presidenciales de América Latina y nos empiezan a invitar a personas de Ecuador, el suscrito en Colombia, mexicanos, están chilenos, está una persona también de China en este observatorio, que hemos ido desarrollando diversas capacitaciones. Aquí nos invita la UNAD a nosotros desde el OLPAL, que les envío un saludo a mis amigos del OLPAL allá en Argentina, pero también nosotros ahorita queremos generar un espacio, por ejemplo, para analizar después de esa gran encuesta que es el 8 de marzo, porque yo digo, no hay nada más medible que unas elecciones con unas legislativas. Entonces, ya después del panorama de las legislativas, sí queremos abrir un espacio para analizar la primera y la segunda vuelta presidencial. Yo creo que eso va a ser muy óptimo para que empecemos a mirar cómo está avanzando la democracia, cómo le fueron a estos influencers, y sobre todo creer que si nosotros entendemos lo que pasó ayer, podemos analizar el hoy y también proyectar el mañana. Bueno, yo quisiera preguntarte también, tú que, bueno, ahorita nos estabas hablando un poquito de estos influencers que de pronto se lanzaron a una campaña política, pero ya eran influencers de base antes, ¿sí? Yo quisiera que nos cuentes de pronto tú qué opinas de esos candidatos políticos o esas personas que están en la política, que siempre han trabajado en la política, pero ahora están incursionando un poco más en el tema de redes sociales. Bueno, yo considero que hoy en día es una necesidad. La innovación en política es un elemento fundamental, pero la innovación en política hay que saberla hacer para no pasar del anonimato al desprestigio, decía un docente mío. ¿Por qué? Porque hay muchos políticos, lastimosamente, que hoy en día siguen haciendo la política tradicional, la política en la costa atlántica, se sigue mirando la política de la compra de votos, la política del constreñimiento al elector, y salen a hacer videos como a lavarse la cara con lo que están haciendo, que es una realidad. Entonces yo creo que la política tradicional no puede taparse o esconderse en la innovación que nos están permitiendo en las redes sociales. Y eso es un segundo punto que quiero llegar, y es, hoy en día la internet nos permite también el avance en la información, saber de todo. Entonces ahí podemos revisar muy bien las hojas de vida de los candidatos, las hojas de vida de las personas que aspiran a representarnos y saber si son personas que hoy en día están haciendo un video chévere, pero tienen denuncias por corrupción, denuncias por múltiples temas, investigaciones en procuraduría, o si en verdad están saltando de su política que antes hacían de pronto del papeleo, del semáforo, a las redes sociales, que también es muy óptimo. Bueno, vamos a hacer aquí vamos a dar unos breves significados sobre algunas palabras que se pueden ir dando en esta charla precisamente, porque acá tenemos público de todo tipo y hay personas que de pronto no entienden de redes sociales, es natural, y quisiera preguntarle en palabras castizas también, como se diría por ahí, para que le explique a la gente, porque muchos conocemos ese término, pero de pronto otros no tanto. ¿Qué es el algoritmo? Bueno, el algoritmo es ese elemento que genera las redes sociales para empezar a conocer la tendencia del usuario. ¿Qué es lo que le gusta al usuario? Entonces, si el usuario para en cierto tipo de videos o para en cierto tipo de contenido, el algoritmo va a seguir aumentando y amplificando ese tipo de contenido. La persona, si un día nosotros ponemos nuestros 3 celulares en esta mesa y revisamos la parrilla de nuestro Instagram,
de nuestro Facebook o del mismo TikTok, el mismo YouTube en los Shorts, vamos a darnos cuenta que tenemos un diferente tipo de algoritmo, porque los gustos tuyos, los gustos de ella y los gustos míos son muy diferentes y de pronto el algoritmo nos empieza a botar esa información, lo que me va gustando lo va amplificando. Es también un poco eso de que a veces tenemos cierto miedo, o bueno, ya como de chiste uno dice, ay, es que el celular me está escuchando, ¿no? Porque de pronto justo estaba hablando yo de este tema y justo me apareció, no sé, quería comprar una lavadora y justo me apareció la lavadora de la que estaba hablando, pero es eso, porque tiene mucha relación con lo que estamos viendo constantemente. Y yo quisiera que nos cuentes un poquito tú como experto en el tema y en el tema político ahorita que estamos cerca a las elecciones, ya a días prácticamente, pero para una próxima o de pronto para la gente que nos está viendo que de pronto en algún momento piensa lanzarse a algún puesto político, ¿qué recomiendas? ¿Más invertir en pautas digitales o a cosas análogas? Bueno, yo creo que lo más importante para las personas que el día de mañana quieran emprender un proyecto político es tener una causa. Yo siento que a veces eso es lo que le ha faltado a muchas estructuras políticas, a muchas cuestiones novedosas, y es que les falta una causa social, una causa representativa. Ya cuando tú tienes una causa la puedes dinamizar y amplificar de muchísimas maneras. Mira que hay algo que admiro mucho y es el tema de los animalistas. Los animalistas, ellos son muy juiciosos tanto en la cuestión de sus acciones sociales, de sus jornadas de esterilización, de acompañamiento, de vacunación, pero también son muy juiciosos en el momento de acompañar a sus candidatos o de respaldar a sus espacios políticos. Esas causas, que te puedo hablar de más causas ambientales, causas políticas como las que hoy aparecen, que es la seguridad. Y ustedes han visto a muchos candidatos que al día de ayer no eran políticos, pero al día de hoy su bandera es la seguridad y están amplificando el video en redes de que hay inseguridad y muchas causas más. Entonces yo sí creo que lo más importante para aquellos que quieran incursionar en la política es tener una causa y ya cuando tú tienes ese elemento lo dinamizas y lo amplificas de la mejor manera. Bueno, evidentemente este espacio, como lo estaban viendo en pantalla, tiene un código QR ahí también para que puedan ver un poco más de información y creo que ese QR es para conectarse propiamente, ¿sí? Sí, sí. Bueno, entonces ahí están viendo en pantalla el QR para que se conecten también, pero le quería hacer una pregunta más asociada a la satanización que muchas veces se hacen de las redes sociales, porque precisamente nuestro público, o bueno, nosotros que somos un poco más jóvenes, pues vemos que todo va avanzando, que la IA va avanzando, y le quisiera preguntar si a usted, una persona que no le guste mucho este tema, critique su charla y diga, o bueno, o de las personas que estén ahí, critique y diga, bueno, eso no sirve, eso para qué, ¿usted qué le respondería? Y también para que los invite a este espacio que es muy interesante. Yo voy a estar ahí, yo me le voy a conectar y así yo ya le estoy confirmando mi asistencia de una vez, me guarda el lugarcito. Bueno, y hablando de confirmar asistencia, ¿hay que confirmar asistencia? ¿Inscribirse? No, no hay necesidad. Okay. Entonces, precisamente eso, ¿qué le diría una persona? Y también para no convencerla, pero sus argumentos que son muy sólidos, le diría, bueno, mi charla sirve por esto, esto y esto, y no hay que satanizar tanto el tema de las redes sociales, ¿no? Miren, las redes sociales es una realidad del hoy, pero para que las redes sociales existan, hay un cúmulo de cosas atrás. Les decía al inicio, desde el momento que sacaron una caricatura criticando al gobierno de la Regeneración por allá en 1800, desde que en algún momento salió la primera frecuencia radial en el país y se empezaron a emitir ya las voces de los políticos, se empezaron a escuchar, las voces de los protagonistas del Estado se empezaron a escuchar. Ahí fuimos avanzando, la prensa escrita con los editoriales. En este país los liberales y los conservadores competían por quién tenía el mejor editorial, y después vino algo, y es que ya no estábamos escuchando en la radio, sino que en una cajita, como nos está pasando hoy, ya estábamos a la persona mirándola hablar,
mirándola expresarse, y ya empezó la televisión a tomarse su campo en el espectro de la política. Y después, ¿qué me dicen cuando entra la internet? Antes de las redes sociales vino la internet, y todos esos elementos nos llevan a un punto: la responsabilidad en lo que nosotros comunicamos, la responsabilidad de lo que nosotros decimos. Yo creo que si las redes han sido satanizadas, y entiendo a quienes las satanizan, es porque han sido utilizadas con irresponsabilidad, pero en muchos otros puntos de la historia, la comunicación, que al final de cuentas es esas redes y comunicación, ha sido utilizada con irresponsabilidad. Esta no es una capacitación para endiosar las redes o para decir que las redes son el mejor elemento. Esta es una capacitación que analiza la historia de cómo lo que al día de hoy conocíamos como una caricatura en una prensa escrita ha evolucionado a redes sociales, cómo la utilizan el día de hoy los partidos políticos, los principales partidos que se están dando la pelea, y además cómo debemos tener responsabilidad en el momento de usarlas, porque yo creo que como toda herramienta, como un asadón, como un machete, como un cuchillo, son elementos que toca utilizarlas con mucha responsabilidad. Más que satanizarlas, hay que saberlas utilizar. Bueno, ¿y qué le dirías de pronto a las personas que no están ahora en una campaña política, sino que son personas como nosotros que van a salir a votar este 8 de marzo de pronto y que ven muchas redes sociales? O sea, ¿qué pueden hacer ellos de pronto para diferenciar qué es algo real y qué es de pronto manipulación en las redes sociales? Miren que ustedes me hacen pensar hoy en una entrevista que estaba mirando de la cuestión de la IA. Ustedes han visto la cuestión que está pasando en el conflicto entre Israel, Estados Unidos, Irán y demás en Medio Oriente. Un montón de videos hechos por IA, un montón de videos que están generando especulación y que están generando amplificación, y al final de cuentas la frase que no es de un buen elemento como Goebbels, pero que al final de cuentas la decía él, es que cuando se difunden muchas mentiras, a veces de tanto amplificarlas, las convierten en verdades ocultas. Entonces yo creo que hay que tener responsabilidad primero en revisar por portales web, aprovechar la internet, revisar las hojas de vida. Hay muchos portales, yo recomiendo mucho el de la silla vacía. Ejemplo, tiene la hoja de vida de candidatos y demás. Yo he visto un elemento chistoso, y es, hoy en día un video a ti o te impulsa o te destruye. Pasas lo decía ahorita, del anonimato al desprestigio o del anonimato al éxito. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos, hay que filtrar también la información. Miren, hoy en día hay muchísimos perfiles en internet, hay perfiles que son confiables, verificados, que dan la información de calidad, y eso también tenemos que ser nosotros responsables en lo que nosotros difundimos. Si nosotros vemos que no es una fuente confiable, pues obviamente no la difundamos. Si no es una fuente tan confiable como el canal, ¿para qué nos vamos a poner a difundir esos elementos? Y sobre todo que ahora hasta ni en las propias fuentes que uno dice confiables, hasta ellas caen, porque vea lo que pasó ahorita en México con el caso de este narcotraficante que le dieron de baja, y una comunidad entera empezó a mandar informaciones falsas de que una influencer estaba metida ahí en ese hecho, y llegaron hasta fuentes oficiales. O sea, lo que más me sorprendió es que canales que usted diría, ellos no van a caer en un fake, cayeron. Entonces también hay que mirar y filtrar, como dice él, también ese tema. Es que, como lo decía nuestro invitado también, todo el tema ahorita de inteligencia artificial también está desbordado, o sea, pero desbordado, porque cuando empezó la inteligencia artificial, yo recuerdo que tú veías un video y era muy fácil identificar que era inteligencia artificial. Hoy en día no. O sea, hoy en día incluso, por ejemplo, a mí en mi algoritmo me salen tiendas de ropa, cosas así, gente modelando, y me cuesta mucho identificar porque muchas de esas cosas están hechas con inteligencia artificial. A veces lo noto porque tienen un error pequeño, pero sin eso, ¿sería una persona normal? Los 6 dedos. Sí. Miren que lo que tú dices es muy cierto.
A veces incluso he visto que con portales como Noticias Caracol, RCN, RTBC, Canal 1, tienen que hacer retractaciones porque a veces en el afán de dar una primicia, en el afán de brindar una comunicación a la mano, se comete el error de la filtración. Por eso un equipo editorial, un equipo de prensa es muy importante, pero también está el filtro de entender que la pausa, cuando pasó la situación aquí en el municipio de Tunja, lastimosamente del atentado, yo me acuerdo que inicialmente se difundía mucha información y que hay otro carro en otro punto del centro y que están evacuando la alcaldía, y bueno, yo decía, esperemos a que las fuentes confiables nos digan la información, que a veces son las entidades del Estado, pero siempre también es otra clave, y eso es clave, y es no quedarnos con solo una fuente, corroborar, informarnos de más elementos, de más medios de comunicación, y en el momento que nosotros ya tengamos como algo condensado, pues ahí sí nosotros salir a hacer un ataque o hacer un señalamiento, porque es que a veces pasa que la gente sale muy rápido al ataque, al señalamiento, y no se espera ni siquiera que se corrobore la información. Así es, Omar, y le quiero agradecer por esta invitación que usted nos extiende a este webinar, a una charla muy importante que se va a estar presentando el próximo 5 de marzo. Gracias por estar acá en el canal, y si se le quedó alguito, lo puede informar acá, y también, ya lo dijimos varias veces, pero también a que invite que se conecten a este espacio, y también si nos quiere regalar sus redes sociales por ahí para que lo sigan y vean un poco más también de su trabajo. Bueno, de todo corazón, nuevamente agradecido por estar aquí en el canal, invitarlos a todos para que este 5 de marzo se conecten a Redes, Algoritmo e Influencer, crisis en el discurso o innovación democrática. Este es un espacio donde vamos a poder hablar de lo que está pasando hoy en día en las redes sociales, de lo que está pasando hoy en día en nuestra política nacional, pero además donde podemos conocer de dónde viene y para dónde vamos todo lo que tenemos. Entonces, los invito de todo corazón a que participen. Va a ser un espacio muy académico, pero también muy pedagógico. Entonces, un abrazo para todos y todas. Bueno, nada, muchas gracias de nuevo por estar aquí, por aceptar la invitación del canal. Siempre bienvenido cuando quiera volver, aquí es su casa. Y bueno, por ahora nos despedimos un momentico también de nuestros televidentes porque vamos a un corte comercial y ya regresamos.